Señores, buenas tardes. En estos días hemos estado tratando el tema de la situación de los inmigrantes aquí en el país, ilegales. Que por un lado, ustedes saben muy bien que se ha estado presentando la situación principalmente con los haitianos por un lado, ahora nos llegan los venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es el plan de regularización, como yo le expliqué a ustedes ayer, que fue establecido por este decreto, el 327-13, se lo enseñé a ustedes ayer, y que establecía, esto fue puesto en vigencia a partir del 29 del mes de noviembre del 2013. Dice, dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, los 29 días del mes de noviembre del 2013. Año 170 de la independencia y 150 de la restauración, Danilo Medina. Esto tenía una duración, este plan de regularización, de 18 meses. Aquí está el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es de los dirigentes del Comité Dominicano de Solidaridad, del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que ustedes saben que los viernes hace el programa principalmente con el doctor Armenteros y otros invitados del comité o de otras áreas, que nos va a explicar Juan Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este decreto, una duración de 18 meses, de hecho, en el 13, 14, un año, al 15, al 16 y ahora vamos por el 17. Y se está hablando que la Unión Europea y otros sectores hay que prorrogar el plan de regularización. Sí. Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes. Gracias. Todos los viernes cuando venimos Armando y yo, siempre te damos las gracias Sí, yo en lo el sé. aire. Señores, porque Consuelo Despradel le cede esa hora semanal a este espacio, a este comité del que ella forma parte, pero del que forman parte muchísima gente. Así mismo. De todas las banderías políticas y de todo el espectro de la vida social, afrontando un tema que es importantísimo para el país y sobre el cual efectivamente doña Consuelo señala una situación que acontece y que hemos venido denunciando. Doña Consuelo les muestra a ustedes la primera página de ese decreto, pero yo te quería pedir, Cheyo, que tú, ese artículo 3, como tú tienes esta cámara, ese artículo 3 que está al final de esa página, Sí. en lo que yo voy hablando, el chico de la cámara, pues tú lo coloques en la parte inferior de esa hoja que está, de ese decreto. Aquí, mi amor, míralo ahí. Porque lo que quiero decir, no es lo mismo usted decir algo Que usted vea. que usted verlo. Ese artículo 3 establece el plazo de duración. Se lee claro ahí, ¿verdad? Son 18 meses. Lo dice. Sí. Consuelo Despradel no está inventándose eso, ni el doctor Castillo Pantalón. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Ese artículo no deja lugar a dudas acerca de cuánto era el periodo de tiempo en el cual esa regularización migratoria de la población extranjera en condición ilegal Sí. debió de haberse registrado. 18 meses y ni un día más. En total, ese toma aquí ahora, porque quiero enseñarlo, porque es que eso no deja lugar a dudas. Ese decreto solamente tiene 39 artículos. Enfócale, por favor, que nada más tiene 39, ¿verdad? No hay Sí, más. no. No dice más nada. Ahí terminó el decreto. En esos 39 artículos solamente hay dos plazos. El del artículo 3, que ya vimos que son 18 meses, y el artículo 33, búscalo para que se lo coloque, que es el único otro plazo establecido, el 33, el único otro plazo establecido en el mismo con respecto al famoso plan. Ese artículo 33, ubícaselo por favor al chico de la Aquí cámara está. que me ayude, establece que hay un plazo de 45 días para decidir acerca, el ministro del Interior tiene que decidir en eso, después de la persona se inscribe
y cumple con los requisitos que están ahí mismo, 45 días para saber si esa persona califica o no califica. Exacto. No hay más plazo. Ya. ¿Ya? Sello, no hay más. Uno, que el plan es de 18 meses y Y ese de artículo 45 días. que es de Vamos 45 a asumir, días. eso fue, y tú dijiste la fecha, 29 de noviembre del año 2013. Sí. Y estamos diciendo esto que parece que le estamos hablando a un niño, a ver si algún funcionario del área, que a lo mejor tenga retraso mental, o una involución que le haya vuelto a la niñez de alguna manera, termina de ver que todo eso de lo que se está hablando de convocar el Consejo Nacional de Migración es absolutamente al margen de eso. Que todo eso es absolutamente ilegal. ¿Por qué? Porque asumiendo que en los 18 meses terminó todo, estamos a 20 a finales, en la tercera semana, empezando la tercera semana del mes de julio del año 2017. Y si usted resta al tiempo transcurrido, el plazo de 18 meses a partir del 29 de noviembre del 2013, sí, hace 2 años y 2 meses que eso venció. 2 años y 2 meses son 26 meses que eso venció. Pero vamos a ser generosos, Cheyo. 45 días, mes y medio. Vamos a darle a esos 18 meses los 45 días. ¿Sabe cuánto tiempo hace que venció el otro plazo para decidir individualmente? 2 años y 5 días. 24 meses y 5 días. No hay ningún supuesto legal posible en el cual el Consejo pueda decidir extensión alguna ni prórroga alguna sin caer en la más franca violación de la ley y de la legalidad del propio decreto que establece ese plan de regularización. Estoy siendo lo más elemental, sí, casi como si le estuviera hablando a un infante, para que después, atención, no se diga que uno está actuando con propósitos distintos a los que el reclamo del cumplimiento y observancia de la ley hacen ciudadanos al margen de toda otra intención, que no sea la de que los poderes públicos se ciñan a la Constitución y a las leyes, que es lo que ellos juran cumplir y hacer cumplir como se juramentan, empezando por el presidente de la República. Eso es ilegal. Sí. En esta semana, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití envió una notificación al Consejo Nacional de Migración en la persona del ministro de Interior y Policía y al consultor jurídico de la presidencia en su condición de consejero del Ejecutivo en materia legal. Y esa notificación que enviamos con acto de alguacil, para que pues no digan que no la recibieron, sí, es un matasello atrás, en la última página. ¿Qué le decimos? Porque parece que hay que explicarles a ellos. Le transcribimos lo que dispone la ley de migración, que establece que solamente en el artículo 151 hay un plan de regularización. Sí. Y ese texto establece que la regularización nunca debe ser colectiva, sino individual o por persona, porque usted tiene que verificar individualmente en cada aplicante, sí, en cada extranjero que ha aplicado, el cumplimiento de los requisitos que el plan establezca. No es masiva. La ley lo prohíbe. Claro. Y le transcribimos esas disposiciones del propio decreto. Atención, señalándole a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, atención, y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que nosotros ya previamente habíamos demandado, esto es un ejemplar recibido, la inconstitucionalidad de ese adefesio que fue ese decreto, que también violaba muchísimas disposiciones legales en distintas partes, porque ese decreto incluso invalidaba la ley de migración mientras estuvo en vigencia, y eso generó el efecto llamada que el comité advirtió desde que eso era un simple proyecto, que eso iba a generar una entrada masiva de gente
que iba a llegar al país nada más para aplicar sin reunir ni mínimamente ninguna condición de verificabilidad de su identidad. Esto fue el 15 de enero del 2015 Esa es la solicitud de fallo. Sí. Eso se depositó en el 2013. Esa es la solicitud de fallo. La solicitud de fallo. De fallo. El Tribunal Constitucional conoció eso en el 2014, Consuelo. Sí. Lo que pasa es que delante está, en esa carpeta, la solicitud de fallo, porque el Tribunal Constitucional, que esto también le vamos a alar las orejas hoy, no ha fallado. Yo solo le hemos dicho al Tribunal Constitucional, pero falla en eso, porque es que en la medida en que los poderes públicos se desentienden de sus obligaciones, se generan estos desmadres que estamos viendo. Así es. Y queremos arreglar un error con un disparate. Al desorden migratorio que el Estado Dominicano propició, porque es el gobierno de este país que ha propiciado ese desorden. O los gobiernos. Sí, porque el gobierno es uno a la vez, no Sí. son muchos simultáneamente, es uno a la vez y cambia su titular cada 4 años por consulta democrática, pero el gobierno es uno porque hay una continuidad estatal. Sí. Y no hay un solo, señores, pero habría que recordar a Trujillo o a Balaguer, es decir, a los dictadores y a los autoritarios, porque en la democracia no ha funcionado nada. Consuelo, tú que has luchado, Bueno. tú que fuiste antitrujillista cuando eras en tu mocedad y en tu adultez joven que luchaste por las libertades políticas, tiene uno que recordar los momentos en los cuales no había libertades políticas, pero el Estado era más eficiente salvaguardando la soberanía. Carajo. Eso es un fracaso incluso de las generaciones que debieron ser la esperanza para hacer que este país se enrumbrara por el camino del progreso, de la libertad y el progreso. Porque libertad sin progreso y vivir en la miseria o con mucha desigualdad, no se sabe realmente qué se quiere o qué es preferible entonces. Sí. El comité demandó la inconstitucionalidad de eso, diciendo de lo que venía, y aconteció así mismo. El Tribunal Constitucional no lo falló y se ha quedado así, pero venció como quiera. ¿Y qué ha acontecido de allá para acá? Los medios de comunicación se han hecho eco de una serie de requerimientos que han hecho desde instituciones multilaterales dependientes del sistema de Naciones Unidas, que están haciendo unos censos, no se sabe, y unas consultas, no se sabe con qué propósito, porque eso también mereció un acto de alguacil notificado por el comité al sistema de Naciones Unidas, porque violan la Carta de las Naciones Unidas con eso. Esos son áreas, esferas del dominio reservado de los estados. Es una cosa que tiene que ver con la soberanía del país, controlar la migración. Sí. Oigan de todo lo que es de derecho lo que estamos hablando. Sí. Y entonces, aquí vemos una serie de sectores reclamando ampliación de plazos, reclamando que Haití está muy bien. ¿Tú leíste esa? Ay. El colmo del cinismo. Sí. Les retiraron la tropa y el colmo del cinismo es decir, Sí, que está mejorando. está mejor. Que sí, que está mejor. Permíteme. Sí. Sí. Y que están reviviendo su ejército en 3 meses. En la MINUSTAH se va en octubre. Sí. Y van a revivir un ejército en 3 meses para mantener el orden. Ustedes están viendo, son recortes de la prensa de estos días, de esta semana. Y, atención, lo más grave, que es que se quiere ampliar. Se ha convocado el Consejo Nacional de Migración, que está presidido por el ministro de Interior, a quien les hemos notificado lo que dice la ley, lo que dice el decreto, y advirtiéndole que van a incurrir en la violación más flagrante de la ley, del decreto, Sí. de la ley y de la Constitución de la República. El país está observando cómo la situación de crisis permanente en Haití, con el retiro de las tropas de las Naciones Unidas, ha generado una situación de ausencia, la más absoluta ausencia de control, Sí. porque era la única tropa existente. Hay una fuerza policial muy precaria en Haití. Haití no tiene forma de controlar ni la frontera ni nada. Nada. Cuando los camiones dominicanos cruzan del lado haitiano, la custodia para que no sean saqueados y la vida de los choferes puesta en peligro es en manos de los cascos azules que ha estado. Tropa que se está retirando y en octubre abandona el último contingente precario que queda. Y atención, el gobierno no tiene más, como ya se agotó todo el dinero
con el que se sostenía Haití, y ya vimos lo que están diciendo los organismos internacionales, que Haití está muy bien. Después que se robaron todo el dinero, quienes lo administraban, abandonan ese gobierno a su suerte, no tiene mecanismos de recaudación de rentas internas para sostenerse, y el único mecanismo eficiente son las aduanas. Pero el paso fronterizo permanente y libre, sin custodia, no permite el control aduanero efectivo. Y obviamente el contrabando hace ingresar en Haití cuanta mercancía y bienes salen de la República Dominicana. Y eso coloca al gobierno haitiano en una condición de tener que evitar de alguna manera el contrabando sobre la base del abuso a la población. Sí. Y operando esas vedas de facto, porque no es oficial la veda, si tú pagas aranceles, tú puedes entrar lo que tú quieras. Okay. Está generando una escasez de productos a bajo precio y por lo tanto una elevación de precios que está generando mayores presiones en esa población hambrienta que también ha perdido las ayudas internacionales humanitarias que ya fueron dilapidadas. ¿Se entiende lo que está pasando? Esa población desesperada obviamente aumenta, además de las repatriaciones de haitianos que están siendo producidas desde los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países. El comité viene utilizando la tremenda generosidad del espacio que doña Consuelo Desprades le cede los viernes, y tenemos meses, estos programas se suben a la red y están ahí. Veníamos diciendo lo que iba a pasar, está pasando exactamente lo mismo. Así mismo. La respuesta del gobierno no puede ser violar su propia legalidad y extender una situación que se le ha salido de control, porque es que el país está lleno de carnets falsos y no hay control ni forma de verificar que los portadores de esos carnets no son sus propietarios. El editorial del periódico Listín Diario de esta semana alerta sobre eso, que el comité viene mucho tiempo, 2 años, denunciando que iba a acontecer. No tiene la autoridad, Consuelo, manera de saber qué carnet es bueno y qué carnet es malo. Dice, nos explica el ingeniero Ángel Acosta, que viaja por la frontera, cogen los carnets, se lo pasan a un grupo, lo devuelven y se lo pasan a otro, el mismo carnet. O sea, entra la mira, un entra y sale con los mismos carnets. O sea, a mí me lo han preguntado, que qué yo opino del plan de regularización. Un fracaso. Un fracaso, sencillamente. El editorial del que estoy hablando es este. Sí. Oiga esto. Del Listín Diario. Una colosal adulteración. El editorialista del Listín Diario, el matutino por excelencia, decano de los periódicos dominicanos, dice exactamente lo mismo que el comité tiene. Sí. Tenemos la peregrina satisfacción porque nosotros cuando vaticinamos un riesgo y acontece lo advertido con mucha antelación, no tenemos ninguna satisfacción de decir, lo dijimos, porque nosotros no venimos aquí a eso. Dice, carnets oficiales del plan de regularización de extranjeros fueron clonados y reproducidos por miles y vendidos a inmigrantes haitianos que, al adquirirlos, creyeron que tenían papeles en regla para vivir y trabajar en nuestro país. Cuando las autoridades detectaron en Santiago que hasta de un solo carnet oficial debidamente registrado se hicieron miles de reproducciones con las fotos de los haitianos que compraron los documentos adulterados, estaban descubriendo la punta de un iceberg que parece más grande de lo imaginado. Ese es el editorial, comienzo de este editorial. Sí, el ministro de Interior y Policía que ha convocado al Consejo Nacional de Migración para la semana que viene, se le ocurre, atención país, porque yo le estoy hablando es al país, ese Consejo de Migración está compuesto por una multiplicidad, es un organismo colegiado, una multiplicidad de organismos, ahí está hasta la Junta Central Electoral, Ministerio de Defensa, o sea, es un organismo que por supernumerario es inefectivo. Así es. Lo convocan muy escasamente, pero es la voluntad del presidente, a final de cuentas, la que se manifiesta ahí. Y yo le estoy hablando al presidente de la República, el comité le está hablando al presidente de la República y al ministro de Interior, el comité, nosotros, donde no tenemos
otro interés más que el de salvaguardar el país, más nada. Eso no, nosotros, yo vengo vestido de abogado porque vengo de audiencia, yo lo que soy es un abogado, Armando Armentero es un médico ya incluso retirado. Doña Consuelo es una mujer que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar. Somos ciudadanos. Algunos hacen vida política partidaria, pero el comité no nos congrega con espíritu, ni de oposición, ni de gobiernismo. Es el país, cuidemos esto que es de todos. Si se les ocurre, atención, prorrogar una cosa que ya de por sí es ilegal, Sí. si ahora hay más de 3 millones de carné falso, el daño que le van a hacer, aquí va a haber una situación de ingobernabilidad. Porque llegará un momento en que no se sabe cuál es la población de un país de otro, porque todos van a andar con carnet. Yo he contado aquí, Consuelo, Sí. cuando a la niña Cielo Sena le cortaron los brazos, la mutilaron salvajemente y hubo una audiencia de medida de coerción en contra de los 3 haitianos que le estaban ocultando en una finca, porque no ha aparecido. No ha aparecido. No aparece. No aparece. El ministro de Defensa sí fue a hacer oferta. No, que le van a dar una casa. No le han quitado nada. Y el haitiano. No bien, aparece no quién ¿Cómo es? va a aparecer? No se sabe Si ni el no nombre se ni el sabe apellido. quién es. La autoridad logra determinar si dónde estaba oculto en una finca. Y los 3 haitianos que le tienen oculto los llevan a medida de coerción en la provincia. Pues déjame decirte que los 3 dijeron que eran dominiqueños. Ya. O sea, es que todo lo que venimos diciendo aquí es cierto, no es tremendismo, no es todo se quiere reducir a la descalificación, Sí, sí, a la diatriba y al insulto. sí. Los fanatizados, los nazistas. Anti-haitianos, Sí, sí, racistas, sí, de no, todo. no, el Sí. día que nosotros los dominicanos metamos en campo de concentración a los haitianos, los asfixiemos con gas ciclón, que era como se llamaba, y los volvamos jabones, y los cabellos los utilicemos para rellenar almohadas, y los huesos los molamos para hacer cal, era que hacían. Entonces nos pegaría el tema de nazistas. Mientras tanto, yo lo que veo es que el Estado Dominicano está sacrificando los recursos de los más pobres, porque los hospitales Así es. no hay cama. Cielo Sena García no tenía medicina para ella. Así es. No tienen seguridad porque No tú no tienes tienen. manera de tener control de seguridad. Es Una un población que no se sabe quién es. Alguien del sector privado, porque tú sabes que estábamos tratando de resolver el problema, y alguien, una persona... López Nieto, Sí. un exacto, empresario un empresario fue el que dio sensible fue, y se ocupó. un hombre que estaba en su empresa. Porque no se sí, sabe... dijo, pero ven acá y cómo es esto, se condolió con la situación, fue, la sacó y la llevó a una clínica para que no perdiera su vida, se infectó, se llenó de gusanos, Sí. porque era en un pasillo que estaba, no había cama para ella. Es de eso que estamos hablando. Sí, pero los que defienden lo otro, sus mujeres no dan a luz en la maternidad. No, pero hubo una función. Sus hijas no van a los hospitales Consuelo, el públicos. día que Y hicimos- es muy bueno tú hacer caridad y a tener el discurso. Con lo ajeno, pero con los humildes. Con los humildes, jodiendo a los humildes, perjudicando a los más pobres Fue de una este país. función, Así sí atención, es bueno a hacer la rueda de caridad. prensa, después de 2 meses de estarse reclamando que las autoridades hicieron Sí. muchísimos grupos de nacionalistas, Sí. ciudadanos, Sí, hicieron una rueda de prensa, nos invitaron para que fuéramos Sí. y leyéramos el documento como voceros. Sí. Honor que aceptamos, leímos el documento. Allá se aparece una funcionaria del Ministerio de la Mujer, ¿sabe? Porque como estaba también concernida las obligaciones de esa institución, y su cabeza ahora es alguien que está como parte de un reparto político, bueno, pues cuando la prensa fue y la entrevista, dicen, no, se trata no de un extranjero ilegal, es un residente legal. Y atención, más perverso aún, llegó a afirmar ante las cámaras esa funcionaria de área, atención, que se trataba de un hecho pasional. Es decir, esa funcionaria sabía lo que la autoridad policial no sabía que era un porque residente legal, pues ya debió haber dado la dirección. sabía que era un residente más de legal. los motivos del hecho, incluso que la Sí, propia víctima. Exacto. Sabía tanto, yo lo que le dije, bueno, pero vamos a querellarnos también contra esta funcionaria porque ella tiene que estar encubriendo, sabe más que todo el mundo. ¿Y cómo ella sabía que era un residente legal? Lo que Claro. le quiero decir es la actitud La de estos actitud, funcionarios. no. Entonces al ministro de Interior, que no se les ocurra violar la ley, ya el comité dio un paso legal,
se lo advirtió, no pueden alegar ignorancia. Responsablemente quiero decirlo hoy, Juan Miguel Castillo Pantaleón, yo. Sí. Si el comité también lo va a hacer, magnífico, y todo aquel que la quiera hacer. Yo me voy a querellar contra el ministro de Interior si se le ocurre extender eso. No me van a hacer caso. Eso el procurador lo va a engavetar porque uno es un ministro. Sí. Pero en algún momento el ciudadano tiene que dar Hay un paso que adelante hacerlo. y señalarlo. Hay Porque, que hacerlo. porque es que estos, ¿hasta dónde es que ustedes nos ¿Hasta quieren dónde? llevar? Como ciudadanos, ¿a dónde es que ustedes nos quieren llevar? Hay que hacerlo, Juan Miguel. Y yo sé que vas a contar con respaldo. Comienza No con el puedes, mío. que no puede ser. Pero claro. Los de la Marcha Verde andan, pero atención, son una parte de los que andan con la Marcha Verde están enquistados en los mismos sectores, atención, que acusan a República Dominicana de nacionalizar a los dominicanos y de racismo, una cosa que yo no entiendo. Oh, pero y andan sacaron- pidiendo renuncia. Nosotros no andamos pidiendo renuncia en el comité. No. Nosotros no andamos jugando ni al caos, ni andamos jugando a la desestabilización. Y sacaron los duartianos de la Marcha Verde en Nueva El York. comité no anda en propósitos políticos, anda Así en es. propósitos cívicos, Sí. de que los funcionarios cumplan con la Así ley. mismo. Y no queremos dimisiones. No. Nosotros queremos que los funcionarios enfrenten las consecuencias de su irresponsabilidad y de la violación de la ley. Es posible que no nos hagan caso, pero en algún momento la perseverancia termina derribando cosas. No, pero hay que hacerlo. Porque ya está bueno. Ya está bueno. Los funcionarios tienen que entender que ya está bu- bueno. Este país, atención, si ustedes crean otro escenario de Con prórroga este de una tema cosa ya que no... está bueno. José Ricardo Taveras, el ministro de Interior, estuvo en un programa de televisión y sus declaraciones en esa entrevista fueron reseñadas por medios de la prensa escrita y digital. Reveló, que a su salida de la Dirección General de Migración solamente habían completado sus expedientes 536 extranjeros. Y que pocas semanas después de salir del cargo y vencido el plazo de inscripción, el Ministerio de Interior y Policía reveló que habían aplicado al mismo más de 250,000 de personas y les habían ordenado la expedición de carnets. Significa que más de 250,000 de carnets fueron entregados sin la presentación del mínimo requisito, de los Que es insignificantes requisitos documentarios. Que es bueno que sepan, ahora que tú estás diciendo eso, que el decreto establece los requisitos, eso que tú estás diciendo. ¿Tú entiendes? Establece los requisitos. O sea, aquí está todo. Acreditación de identidad para fines de admisión, artículo 12, de la solicitud y a los efectos de acreditar su identidad personal, el extranjero en condición migratoria irregular deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos, aun cuando se encontrasen vencidos: pasaporte o documento de viaje equivalente, documentación de identidad personal emitida por las autoridades consulares o por cualquier otra autoridad del país de origen, acta de nacimiento del país de origen, para el solicitante que forme parte de un grupo familiar, acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique, un documento que pueda ser verificado como legítimo por la autoridad y que sirva para la identificación del extranjero solicitante. En caso de que el extranjero no cuente con los documentos, con la documentación establecida en el presente artículo, la solicitud de regularización será acogida sin el depósito de esos documentos, pero se capturarán los datos del interesado, quedando sujeto a la presentación de los documentos faltantes al periodo restante del plan. No obstante, No, mira, o sea, eso es el rumba abierta decreto, para baile. Tú sabes que ¿quién cumplía con todo eso? Dime. el hecho de que tú estés leyendo Si eso los y lo propios estés haitianos mostrando, dijeron que le cogieron los cuartos en la embajada. el director general de Migración dice que al término del mismo, había menos de 1,000 que habían depositado papeles. ¿Qué dice? Pues eso es información oficial. La mayoría de los del plan de regularización tiene su carnet Le dieron el carnet sin papeles. sin papeles. De los 250,241 beneficiarios del plan de regularización, 20,176 no lo han retirado. Es decir, además de todo de eso Sí. que Le dieron los los expidieron, ni sin siquiera los fueron a papeles. buscarlo.
Ni fueron, ¿pero para qué? pero que no se sabe ni quiénes son. Entonces, administrativamente, ¿de qué pasó? Esto es terrible. Que además de que entregaron eso ilegalmente, esos carnets, usted se imagina 250,000 carnets en manos de gente que no cumplía con los requerimientos Nada. mínimos. Entonces los han multiplicado y por eso es que el CESFRON cuando los detiene dicen, yo estoy legal. Claro que estás legal, andas con un carnet, pero la autoridad no tiene manera de saber cuál es falso y cuál es no. Dime Y tú. cuando se ponen a verificar, todos tienen carnet porque son falsificados. Y por eso el editorial del Listín Diario. Pero entonces en medio de todo ese desastre del que estamos hablando, se da una prórroga. Es que estamos hablando de una prórroga que está al margen de toda legalidad. Es que ni siquiera me dio una resolución. Claro, no podían darla porque iba a ser demandada en nulidad porque es que violaría el propio decreto. Vence hoy prórroga, Sí, Plan sí. Nacional de Regularización. ¿Cuál prórroga? ¿Cuál El decreto, prórroga? el decreto no habla de eso. Vence este lunes el plazo otorgado por las autoridades para que los 143,000 extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización completaran la documentación requerida. Pero fíjate que las cifras no encajan. Nada, es que son cifras a lo loco todas. Pero esa es una información que da el Ministerio de Interior y Policía. Te van a arreglar todo este error mayúsculo con un disparate. Y el daño que aquí van a crear las condiciones de una situación que no va a haber manera de No, resolverla. ya, sí va a haber manera, la fusión de la isla. Bueno, De eso la fusión lo está dijimos, planteada ya. Lo dijimos. Porque es la absorción de una población a la que tú Claro. le estás otorgando un documento Sí, de parte del Estado Dominicano Lo al margen de dijimos, toda legalidad. Todo eso es ilegal. lo dijimos. Y Hace jurídicamente, años. el organismo encargado de enderezar ese tollo se llama Tribunal Constitucional y no falla eso. La única esperanza que tiene esto de volver el marcador a cero para ver cómo se puede resolver ese tollo está en manos de 13 jueces que están evidentemente ahora en otra cosa. Son mis amigos, pero amor no quita conocimiento. No han cumplido tampoco muy bien la sentencia 168 y toda la jurisprudencia. A ver, que tampoco pueden inventarse otra razón, porque ellos no hicieron otra cosa más que seguir la Sí, misma pero línea de tú sabes interpretación. que Ah, eso es parte resistieron de ese todos los embate, sí. problemas que tenemos. Pero que después de eso, lo cierto es que esa otra parte, porque no hay política efectiva sobre concesión de nacionalidad, si Juan tú tienes Miguel, control de la hay una población, cuestión que yo quiero que tú, en Terrible. estos minutos que nos queda, aclares. Mucha gente cree que el problema migratorio es solamente un problema de las Fuerzas Armadas y el control fronterizo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tú entiendes? la responsabilidad estatal sobre el control de la extranjería va mucho más allá que el tema de la custodia del espacio o línea, que es meramente virtual porque no hay una valla física, hay que construir un muro, pero lo único que eso genera es contrabando de parte y parte, de personas, de droga, de todo, de cigarrillos. Ahora se están quejando los importadores de cigarrillos de la cantidad de cigarrillos que están entrando por ahí. Te traje un recorte de eso todavía, pero... Hasta eso. Claro, tiene que ver, atención, con la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Es decir, los mecanismos de control de permanencia tienen que ver con una serie de obligaciones multisectoriales que tienen instituciones encargadas de la aplicación de la política estatal. Si usted tiene el Ministerio de Trabajo aplicando con sus inspectores las disposiciones del Código de Trabajo que establece la proporción en la cual puede participar mano de obra extranjera en los espacios laborales, y usted empieza a sancionar porque la ley de migración establece multas de muchos salarios mínimos por cada infracción. El mejor mecanismo de control de la presencia irregular de esa gente que viene desesperada a buscar trabajo es no sacrificarlos a ellos, porque el que lo deja entrar al final de cuentas es un guardia que mira para otro lado, Sí. o que no está ahí para mirar. Sí. Es a ese empleador que se beneficia de esa irregularidad. Así mismo. Al empleador. Porque hay cosas, atención, nosotros aquí no tenemos una postura xenófoba. Así es. Una parturienta, el médico no puede preguntarle ni su nombre, ni su apellido. Nada. Es una necesidad humana que hay que atender médicamente, el parto. Salvar la vida de la madre y de la niña. Un médico en el hospital
no puede negar la atención a un Así extranjero. mismo. Son seres humanos igualitos el extranjero y el nacional. Pero una cosa es eso y otra cosa es el director del hospital, que está combinado con el traficante de seres humanos que le deja ahí la gente La ONG. y las ONG que se lucran de eso. Se lucran de eso. De ese comercio irregular, porque esas parturientas no llegan ahí por sí mismas, Así, pagan. las traen, Es sí, una señor. mafia que mueve billones de pesos. Entonces, corrupción no es solamente un contrato de construcción. Así Corrupción es eso también. Y a mí me encantaría ver que unánimemente la Marcha Verde también hablara Hombre, de eso. tú sabes de las posiciones de ellos. Porque con por ahí respecto es a que eso. empieza la corrupción, por la frontera. Así es. Tú tienes un Ministerio de Trabajo que no ha cumplido nunca con su responsabilidad, omiten el cumplimiento de la ley. Entonces no es solamente frontera, que tiene que ver con eso también. Sí. Tiene que ver con un tema de seguridad pública. La autoridad policial no tiene control sobre esa población, no se sabe ni quién es, ni dónde está. Las autoridades municipales no. Bueno, Abel Martínez está dando un ejemplo en Santiago, rescatando los espacios públicos. Porque esa población proviene del país que tiene los más altos índices de miseria. Un país de absoluta... Solamente hay que ir a Haití para ver lo que es. Entonces, esa gente viene aquí a vender maní y cosas en la calle, y a rabalizar el país. No pueden hacer otra cosa. ¿De dónde vienen? Y están desesperados. ¿Son ellos los culpables? No. En su país son culpables a ver, que lo dijo Henry Nanfi, por cierto. Sí. Ellos son responsables de desguazar su país. Pero si entran aquí es porque la autoridad dominicana lo permite y lo tolera. Sí. Y de empresarios dominicanos que se lucran de esa situación. Sí. Desde el momento en que el país, en sus distintos escenarios, se decida cumplir con las leyes, ese es el mayor muro. Así, como es la sentencia, el único muro legal que nosotros tenemos ahora es la sentencia 168. Porque lo cierto es que cuando el haitiano no encuentra quien le dé trabajo, ¿Se va? no, y eso genera la presión allá de aquel lado. Claro, que O debería, terminan yéndose que debería. para otros sitios. Claro, que donde debería. donde no quieren que lleguen para que República Dominicana los absorba. Y tenemos estos Exacto. políticos irresponsables Sí, jugando estrategias para la continuidad. pero Hipólito hizo Haciéndose la ley de los migración, con todo el graciosos. respeto, tú sabes que siempre lo hemos saludado, la ley de migración del 2004. El día que se iba. El día que se iba. Y Leonel la archivó 7, o sea, Y el 7 plan de años. regularización que se diseñó lo dejó sobre el escritorio. Sí, señor. Porque por eso es que hablamos de la irresponsabilidad de los políticos. No estamos diciéndoselo, yo mismo lo he dicho, el comité lo ha dicho, no es para uno ver un solo lado y no es eso. Es que se ha sido irresponsable con el país. ¿Y tenemos cuántas décadas en esto? Dios mío, nos han dicho de todo, todo. de todo, de todo. Bueno, de en estos todo. días me sentí un poquito congratulado porque nos dijeron gobiernistas. Que éramos ¿Ahora? parte, sí, bueno, tú estabas fuera del país. Ah. Que estos señalamientos que tenemos la vida advirtiendo era parte de una estrategia del gobierno para desviar la Marcha Verde, para debilitarla. Sí, pero Hipólito lo dijo. Una genialidad. Hipólito lo dijo, Hipólito que es el creador de o sea, el auspiciador de la ley de migración. Dijo que no, que todo esto era un divertimento para quitarle atención a los otros. Por favor, así no se puede, así no se puede. Esa falta de sentido común. Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que estamos en el comité no Bueno. tenemos tiempo, nos dedicamos a otras cosas para Claro, para dedicarnos a la vivir. política partidaria. Yo no puedo dejar mi oficina para ponerme a dedicar eso. a la política. Los políticos hagan su trabajo. Nosotros le estamos haciendo el señalamiento de que, Juan Miguel, en esta conclusión, esta cuestión del plan de regularización es un fracaso. Un fracaso, un fiasco. Que no se siga hablando de que de prórroga y que la Unión Europea Antes de cerrar, finalmente el comité también le envió un acto de alguacil. Sí. Enséñalo. Se notificó en la Cancillería Dominicana. Sí, aquí está. Advirtiéndole los términos de la Carta de las Naciones Unidas y señalándole que ese activismo en el que se están involucrando funcionarios de los distintos programas del Sistema de Naciones Unidas es absolutamente contrario a la Carta. Así mismo. Le he notificado el grupo, ¿verdad?
le he notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, entidad de derecho público del Estado Dominicano, la cual está debida y legalmente representada por el titular ministro, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que mi requiriente por el presente acto procede a notificar por su intermedio a la representación permanente de las Naciones Unidas, conocida como Casa de las Naciones Unidas, y que mi requiriente mediante el presente acto les advierten lo siguiente: por cuanto la República Dominicana es un miembro fundador de la ONU, ¿verdad?, etcétera, etcétera, por cuanto la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y las resoluciones, etcétera, etcétera, que en ese sentido el artículo 2 de la Carta Magna consagra, la organización se funda en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. Por lo tanto, y sigue planteando que no puede Naciones Unidas Claro, no puede intervenir, es un asunto interviniendo en estos asuntos de República Dominicana. No puede. Acto de alguacil. Muy bien por el comité. Algunos miembros y gente Sí. que se comunica con nosotros desde la ciudad de Nueva York Sí, nos ha pedido que les enviemos sí, un ejemplar de la notificación. sí. Para de alguna manera, en caso de que haya cierto descuido o cierta tardanza de la Cancillería Dominicana, pues entonces directamente este grupo dominicano diligenciar que eso llegue a las oficinas de las Naciones Unidas. Muy bien. Porque en algún momento alguien tiene que saber cuáles son los límites de sus responsabilidades y los límites de la ley. Ya. En algún lugar, Ya. o es solamente la gente... ¿Somos Ya. nosotros los locos entonces, Consuelo? Bueno, yo no sé, pero vamos a hacerlo. Está bien que nos digan lo que quieran, pero lo vamos a hacer. Y está advertido el ministro de Interior y Policía de la posición para que entienda que nosotros vamos con las armas de la justicia, lo que podemos, y con la fe en nuestro país, el que nos legó Duarte, el que nos legó Sánchez, el que nos legó Mella y tantos otros, ¿eh?, que se han fajado por darnos a nosotros un país, una república, y que nosotros no vamos a abandonar ese camino. ¿No es así, Juan Así Miguel? es. Punto, eso es todo. Con las herramientas que la ley y la Constitución ponen en nuestras manos. No es de que para que entonces, que si yo, que la... No. Esto. ¿Ok? Ok. Gracias, Juan Miguel. Gracias a ti, Consuelo. Este programa se va a repetir mañana. Sube a YouTube también. Lo pueden buscar en YouTube. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdense que nosotros estamos aquí, cortesía siempre del Grupo Rica. Cada vez que usted consume un producto Rica, leche, mantequilla, jugos, queso, lo que sea, usted está contribuyendo a otras áreas de desarrollo en la República Dominicana, en salud, en educación, en agricultura, en ganadería, porque Rica tiene estos programas especiales. Plaza Lama, todo lo que tú quieras siempre tú lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Jueves del ahorro hoy, compra los cristales, la montura es gratis en todas las sucursales de Óptico Oviedo, las clases de matemática. Capul las está dando, llámelo por teléfono. Y por supuesto el Kipestía Badía, que está en los coffee shop de Café Santo Domingo, que es el verdadero kipe libanés. Y estamos vendiendo una parcela en el residencial Cerro de San Cristóbal, carretera La Toma San Cristóbal, con su título. Ahí está el anuncio, el precio es muy especial, llámenos por teléfono si desea verlo. Señores, muchísimas gracias a ustedes. Y el teléfono del comité, nos pueden llamar por teléfono. 809-487-1027. 809-487-1027, cualquier documento, cualquier consulta, cualquier apoyo o cualquier crítica. 487-1027 con el 809-487-1027, el teléfono del Comité de Solidaridad Internacional, Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Haití tiene que desarrollarse para el bien de los haitianos. Esa es nuestra posición. Y nosotros para el bien de los dominicanos. Gracias.